Este martes 5 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos. La moneda aún está en el aire en la medida en que los candidatos Donald Trump y Kamala Harris se encuentran en un empate técnico. Va a ser una jornada de mucha incertidumbre. Es probable que quizás no haya un resultado claro al final de la jornada y quizás también es probable que Donald Trump no reconozca su derrota en caso de que fuese derrotado. Evidentemente, todo esto pues, es muy relevante para México porque sea lo que sea que suceda en Estados Unidos, va a tener un impacto importante en nuestro país. Hablamos de nuestro principal socio comercial, con quien compartimos más de 3.000 kilómetros de frontera y una serie de asuntos en común como la migración, la seguridad y desde luego nuestra relación comercial. Hace unos años ya tuvimos la experiencia de un gobierno de Donald Trump y sabemos más o menos cómo opera este personaje, aunque hay que decir que ahora su posición parece más sólida que hace 8 años. Del lado demócrata, la esperanza es ganar esta batalla, lo que probablemente significaría el final de la carrera política de Donald Trump y una nueva etapa para el bipartidismo en los Estados Unidos. Pero insisto, no sabemos qué va a suceder mañana. Sobre este tema vamos a conversar ahora con el doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y a quien le agradezco mucho que esté hoy con nosotros en el octágono. Gracias, Rafael. Una de las principales preocupaciones aquí en México, pues es el tema de la migración, sobre todo pues por los mexicanos que residen en Estados Unidos. Pero a pesar de este discurso de Trump, sabemos que cuando él gobernó pues, por primera vez, deportó a menos personas indocumentadas que Obama. ¿Cuál, digamos, sería la conducta real, en tu opinión, de cada uno de los candidatos, de Trump y de Kamala, en materia de migración, en caso de llegar a la presidencia? Porque, pues, pareciera que unos tienen más retórica que otros, pero al final, a la hora de la verdad, pues no está claro que Trump necesariamente sea el más antimigrante. Sí, en el discurso, no sabemos qué tanto en los hechos. Yo te lo pondría así, Hernán. Llegue quien llegue, la frontera se va a poner durísima. Ajá. Ya lo dijo Kamala Harris, voy a ser más dura. Fui procuradora de justicia de California, sé combatir a los malos. Con Trump va a ser brutal porque él está diciendo voy a crear campos de concentración y voy a deportar a mucha gente. Y además, lo peor de Trump, yo lo pondría, es que él está abriendo el telón del racismo en los Estados Unidos porque está caricaturizando, está haciendo ver a los migrantes indocumentados como grandes criminales, porque tiene un asesor que yo lo llamo, digamos, un asesor tenebroso, que es Stephen Miller, que es un agente muy racista, muy antimigración, que trabajó con el senador más racista que existió, digamos, en los últimos años del siglo XX en el Congreso, que era Alan Sessions de Alabama. Y entonces este señor tiene un archivo fantástico de esos crímenes que cometen los indocumentados, ¿verdad? Y en cada rally de Trump ponen esos dos o tres imágenes de unos mareros del Salvador descuartizando una jovencita blanca americana. Entonces la gente arde en cólera y dice, estos migrantes, ¿no? Sí, los migrantes indocumentados cometen crímenes, pero mucho menos en proporción que los que ya viven aquí. Claro. Entonces, esa es la parte dura de Trump. Esa es la parte, el problema de Trump es ese ambiente de linchamiento que quiere lograr, el decir, sí, es verdad que Biden y Kamala Harris tuvieron una puesta en escena muy errática de su política migratoria. Hernán, se metieron por la frontera sur un poquito más de 5 millones de personas en los últimos 4 años. Es mucha gente la que pasó. Hay mucha gente esperando asilo perdida por ahí de todo el mundo, porque la frontera de Estados Unidos está ligada al bienestar del mundo. Si hay problemas en Ucrania, se reflejan aquí. Si hay problemas en Venezuela, se reflejan aquí. Entonces, pase lo que pase, y ahí sí México tiene que entender que la migración va a ser mucho más dura. Y hay algo que no ha pensado mucho Estados Unidos, Hernán, y déjame ponértelo así. Mira, nos están exigiendo tanto y nos están mandando tanta gente de regreso,
Y esa gente que pasa por México crea tanto negocio para los traficantes que entonces esto se añade a los problemas de inseguridad y de ilegalidad que hay en México. Claro, Entonces Estados Unidos, al aventarnos todo ese paquete, nos está volviendo más inseguros, nos está complicando más las cosas. Entonces, si no la tenemos fácil en ese terreno y lo que tenemos que hacer es entender que pase lo que pase, la frontera va a estar muy cerrada y que tenemos que tener una migración ordenada, legal y que claro, tenemos, Hernán, que tener frontera sur. No claro. podemos tener ese desastre en la frontera sur en donde hay 300 cruces ilegales, 50 de ellos incluso vehiculares y nada más 11 o 12 cruces formales. No, tenemos que formar y esto es tenemos un retraso en eso de décadas, Hernán. Entonces, pues mira, los retos para la doctora Claudia Sheinbaum son enormes Pues y ahí sí. sí te digo, eso no depende de Trump, no depende de cualquiera de los dos va a endurecer la frontera. Claro, el problema es el discurso de Trump que crea además un ambiente de linchamiento. Pero hay además otro tema que Trump ha añadido en contra de México y es pues esto que ha planteado de este juego que ha hecho o ha jugado con la idea de atacar con las Fuerzas Armadas estadounidenses a los cárteles mexicanos. ¿Crees que algo así sea posible? ¿Podría ocurrir algo Yo semejante o es ese tipo de cosas que Trump dice solamente cuando está en campaña? espero, Hernán, que sea más un tema de campaña, pero hay que decir que hay un cierto consenso en el Partido Republicano. No hubo aspirante republicano que no hablara de eso. Y lo que hay de fondo, aquí hay un coraje en Estados Unidos, hay mucha molestia por un México que ha sido negligente en el tema del tráfico de fentanilo. Esto tiene unos 10 años sucediendo y dejamos que las cosas, el agua llegara al cuello. Y cuando en Estados Unidos todos los años, en los últimos 4 o 5 años, perecen, mueren por sobredosis de opioides y sobre todo de fentanilo, como 60, 70 mil personas al año, pues evidentemente, y un Estados Unidos que acusa a México, le dice, tú eres el causante de esas muertes, pues la gente está muy molesta. ¿Tú te imaginas lo que siente una mamá, un papá, un hermano de una gente que se murió por tomarse una pastilla de fentanilo, pensaba que era una pastilla de otra cosa, de metanfetamina, por ejemplo? O sea, y cuando además Trump ha sido el campeón de decir, son los mexicanos, porque en ese momento están diciendo, digamos, el responsable es México. Entonces, sí las cosas están fuertes en ahí. Y mira, ojalá y la boca se me haga chicharrón, pero no descartaría que Trump pudiera hacer alguna locura de mandar un misil por ahí, lo cual es Sí. casi una declaración de guerra. Pero bueno, Bueno, Ese es el señor Trump. guerra Ese es, que, guerra que no estamos en condiciones de dar, ni de tener, ni de responder, evidentemente. Pero Por eso ahora, es tan costoso que nos hayamos tardado tanto en entender lo importante que es esto para Estados Unidos, cómo esto sí está mermando a la sociedad americana y la verdad es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le- hizo un pecado enorme de omisión, de negligencia, de no entender que esto realmente mellaba la salud de la sociedad de nuestro país del norte. sí es algo que notas cuando visitas ciudades estadounidenses. Si uno camina por el centro de Los Ángeles u otras ciudades, ves hasta qué punto hay gente enganchada a las drogas, digo, solamente verlos te dice todo, y eso es algo que cada vez entiendo que ocurre más en Estados Unidos y ha generado un daño social enorme. Ahora, Rafael, ¿qué ves en el escenario postelectoral? ¿Crees que Trump aceptaría su derrota o bajo ninguna circunstancia va a aceptar perder si es que eso ocurriera? Mira, aquí el verdadero riesgo es que esté muy cerrada la elección, ¿sí? Y es un riesgo pues muy cierto porque la elección aparentemente va a estar muy cerrada. Entonces, en la medida que se cierra mucho, sí es peligroso Trump. Yo te diría, los dos grandes temas del domingo y del lunes, es decir, de las 48 horas antes de la elección, es este Trump enloquecido que está diciendo, vamos a cerrar casi la frontera con México, y el otro es hay mucho ruido en las redes sociales por todos los seguidores de Trump que están diciendo
va a haber un voto falso, paremos el fraude. Hay un grito enorme de los trompistas que dicen paremos el fraude. Esto me gusta porque quiere decir que no las ven todas consigo, ¿verdad? Que está viendo que Kamala realmente les puede ganar. Y mira, sí son peligrosos. Hay que ver que en este país hay muchas milicias armadas, de izquierda y de derecha, pero sobre todo de derecha, y gentes que claramente están con Trump, como los Proud Boys, es decir, los jóvenes del orgullo se llaman a sí mismo, y un Trump además que dice que son héroes los que asaltaron el Capitolio. Entonces ahí donde yo no entiendo cómo haya pues tanta gente sensata en este país, porque en esa mitad de la población yo no puedo entender cuando es una gente realmente pues que no acepta, que no sabe perder, que lo está anticipando. Entonces, pues sí, hay un riesgo enorme a la democracia y vamos a ver qué sucede, porque si esto se tardan días y semanas, pues la verdad son muy peligrosas las huestes de Trump. Hay demasiadas armas en este país, Hernán, y afortunadamente, el que está en la Casa Blanca es Biden y los demócratas, porque si fuera Trump, no se sale, ¿eh? Después de la elección del 2020, ahorita sí no se saldría. Ahora, Rafael, hay que decir también que es un Trump más fuerte que antes. Es un Trump que ya puso, hablando del rey de Roma, ya puso él y su partido a muchos jueces, ministros de la Corte Suprema, en fin, por lo menos en el Poder Judicial tiene más poder y en otros frentes entiendo que también sería un Trump más fuerte que el de antes, un Trump más radicalizado. ¿Cómo sería de diferente una presidencia de Trump de la que los estadounidenses ya conocieron? Yo creo que esa es la verdadera pregunta, Hernández. Es una pregunta de fondo muy importante. Mira, yo creo que hay consenso entre los analistas, entre los observadores en los Estados Unidos, en que Trump 2.0, es decir, un Trump gobernando por segunda ocasión, va a tener mucho menos ataduras. ¿Por qué? Porque él ya lo está diciendo, voy simplemente a nombrar un gabinete muy a modo, puros trumpistas. Y ya su candidato a la vicepresidencia, a diferencia de Pence, es primer vicepresidente, el actual es verdaderamente trumpista y entonces, también está diciendo, él ya sabe que el Senado es el que le ratifica los nombramientos. Vamos a ver qué pasa. Es muy importante, estamos hablando poco, pero digamos, si Trump se llevara no solamente la presidencia, si se llevara el Senado y la Cámara Baja una trifecta, híjole, entonces sí, Dios nos agarre confesado. Aparentemente esos no son los momios, pero te digo, hay mucho en juego. Sí, Trump va a ser más peligroso. ¿Sabes también por qué, Hernán? Porque ya le sabe, porque va a nombrar a puros yes man, a pura gente le va a decir, sí, señor presidente, ¿qué horas son? Les va a preguntar, las que usted diga, señor presidente. Eso lo conocemos bien en México, pero aparte de eso, es un hombre más viejo, es un hombre más cansado, es un hombre más, sí, de revés, a veces un poco senil y cansado. Tú lo ves, repite mucho en los discursos, ya son discursos, de repente se empiezan a ver como Fidel Castro, no de 8 horas de Fidel Castro, pero sí de 2 horitas, que para Estados Unidos son larguísimos. Y va circularmente y echa rollos o se pone a bailar en el escenario, es más enojón. Entonces, sí, me preocupa ese Trump sin ataduras, porque de por sí, Hernán, y ese es el sello de Trump, es un hombre, creo que el humano nos distinguimos porque nos debemos y nos sabemos poner ciertas ataduras. No podemos decir lo que se nos ocurre, no podemos decir lo que de repente nos hace. Sobre todo Eh, si eres eh, político. Así es, y sobre todo si tomas decisión y diriges al país más poderoso del mundo. Entonces sí, lo veo con mucha preocupación porque además nos lo está anunciando. Voy a ser más rudo, ya le sé. Voy a nombrar a puras gentes que me van a decir que sí a todo. Entonces, ahora sí que ante advertencia no hay engaño y Trump no está engañando. Va a ser no duro, va a ser rudísimo. Pues Rafael Fernández de Castro, muchas gracias por estar en el octágono y vamos a estarle dando seguimiento a lo que ocurra
en Estados Unidos. Gracias de verdad por esta Te conversación. mando un abrazo y bueno, mañana esperemos que realmente sea toda una fiesta de la democracia en los Estados Unidos. Sí lo va a ser desde el punto de vista de la participación. Esperemos que los trumpistas acepten el resultado si no les beneficia. Te mando un Pues abrazo. gracias, hasta luego.